En Venezuela siempre se ha hablado de la presencia de los rusos, así como también de los chinos y los cubanos en el país. Hoy queremos hablar sobre esa situación de conflicto que hay Rusia-Ucrania, en donde también se involucra a Venezuela y el impacto que pueda tener en la región, entendiendo además que el vicecanciller ruso dijo que iba a enviar tropas rusas a nuestro país. Para eso le damos la bienvenida a nuestro programa Cara a Cara a la internacionalista Giovanna De Michele. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tener una persona con tanta experiencia en lo que es investigaciones de inteligencia, contrainteligencia militar, y que también formó parte del gobierno en funciones de inteligencia con el ejército venezolano. No era el gobierno, en honor a la verdad, en aquel momento yo trabajaba para el Estado venezolano. Comencé mi carrera profesional prácticamente en inteligencia militar del ejército y posteriormente, primero del Estado Mayor Conjunto y después del ejército, pero en aquel momento la institución militar no se percibía como gobierno, la institución militar era parte del Estado y uno trabajaba para el Estado, no trabajaba para el gobierno. Tan es así que estuve 26 años en esas funciones y pasaron varios gobiernos durante ese periodo. Entendiendo su experiencia también, hay un conflicto internacional que es Ucrania-Rusia. ¿Cuál es el impacto que podría generar que esa presencia o supuesta presencia de tropas y bases rusas? Agregando algo que recientemente el exdirector del SEBIN, Christopher Figuera, denunciaba a través de una carta que hay presencia de bases rusas en el estado Miranda y en el estado Carabobo. O sea, ¿cómo impacta eso a nuestro país? Yo vi con mucha tristeza, te confieso que más tristeza que preocupación, honestamente, la declaración que dio en su momento el vicecanciller ruso, cuando él dijo algo así como que si continuaba la presión de Estados Unidos, ellos iban a iban a enviar tropas y unidades militares a Venezuela y a Cuba. Lo vi con mucha tristeza, primero porque él habló como si tuviera total dominio de lo que Rusia puede hacer o no puede hacer en territorio venezolano. Eso de suyo me afectó muchísimo, ¿no? Porque yo dije, ¿dónde queda el tema de la soberanía? O sea, una cosa es que digan las autoridades venezolanas, estamos considerando hacer tal o cual asunto, y otra cosa es que una autoridad de otro país, llámese Rusia, llámese Turquía, llámese Estados Unidos, llámese China, llámese el nombre que le quieras dar, decida qué trae y qué no trae para el territorio venezolano. Eso me pareció aterrador. Después está el otro tema. El otro tema es que la Constitución venezolana prohíbe de manera taxativa la presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Es decir, se estaría violando una vez más el texto constitucional. Esto amerita respuestas inmediatas. Y las respuestas que se dieron por parte de las autoridades venezolanas no fueron ni categóricas ni ajustadas a la Constitución Nacional. Muy por el contrario, de alguna manera le abrieron la puerta a la posibilidad que había asomado el vicecanciller ruso, y eso es altamente preocupante. Pero es que además está otro punto, y es que si llegaran tropas rusas a Venezuela, o si ya las hay, como dice el general Figuera, no sería en ningún momento tropas para coadyuvar a objetivos que tengan que ver con la situación propia venezolana. No. Sería simplemente como para utilizar el territorio venezolano para satisfacer objetivos de otro país, que en este caso es Rusia. Claro. En algunas oportunidades... ¿Eso se vio o usted lo vio en algún momento cuando trabajó para el Estado? Había en aquella época, te estoy hablando de los años 80, 90, había una unidad militar de los Estados Unidos dentro del Fuerte Tiuna. Eso lo criticábamos muchísimo, pero eso se limitaba muchísimo. El funcionamiento de esa unidad militar era más administrativo y logístico que otra cosa. De hecho, ellos funcionaban o trabajaban muy de cerca con un departamento o una dirección de compra que tenía la Fuerza Armada venezolana en una parte específica de los Estados Unidos, y desde allí se hacían coordinaciones, había una estrecha cooperación. ¿Cuba estaba ya para ese entonces aquí? No, para nada. Pero era una unidad, como te digo, más administrativa y de apoyo logístico para implementar
implementar los acuerdos de cooperación. No eran, digamos, una unidad militar que tuviera ningún tipo de operación, no era una unidad operativa que estaba dentro del Fuerte Tiuna. Eso se sacó. Te confieso que yo celebré cuando salieron, porque independientemente de que fuese administrativa y logística, no tenían por qué estar dentro de las instalaciones del Fuerte Tiuna. Eso salieron del Fuerte Tiuna, pero nunca el nivel de participación, la incidencia en los procesos de toma de decisiones que han tenido elementos extranjeros en Venezuela en los últimos 20 años. Tuve la oportunidad de trabajar también dentro de la Cancillería y lo digo, bueno, con total responsabilidad de lo que voy a decir. Participé en reuniones de alto nivel en la Cancillería que eran dirigidas por extranjeros. ¿De qué nacionalidad, por ejemplo? En las que yo participé había cubanos y ellos eran los que daban las instrucciones de qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Era una cosa que a mí me impactó. Duré muy poco allí. Duré muy poco porque para mí aquello era absolutamente inaceptable. Y yo veía directores, personales de alto nivel, viceministros, en aquella situación y todo el mundo sabe, sin objetar. Cuando traté de hacer una objeción, más nunca me invitaron a una reunión de... ¿Dónde queda nuestra soberanía? ¿Dónde queda lo que tanto se profesa desde la administración de Maduro, de que somos un país soberano, que sí, cuando otros países reclaman, como ocurrió en la evaluación del examen periódico universal del Consejo de las Naciones Unidas, donde varios países hablaron sobre el tema de violaciones a los derechos humanos, interrumpieron porque se sabe que hay una tensión también con Estados Unidos, entre otros países, Colombia, Francia, España. Ellos dicen que somos un país soberano, pero a la hora de vemos situaciones como esta donde Rusia y Cuba intervienen en nuestro país, quizás ahorita por un problema de Ucrania, pero están utilizando nuestro país como mecanismo para... Sí, así es. Mira, el concepto de soberanía se presta a múltiples manipulaciones, ¿ok? Si nosotros tomamos el concepto de soberanía puro, desde el punto de vista académico, lo pudiéramos definir como la capacidad, la autonomía que tiene el Estado para decidir de qué manera se organiza a nivel interno y la autonomía que tiene el Estado para decidir con quién se relaciona a nivel internacional. En la administración de Nicolás Maduro, el chavismo en líneas generales, el oficialismo en líneas generales, ha hecho de la percepción de la soberanía ese escudo en el cual se refugian para decir: nosotros tenemos la libertad de decidir con quién nos reunimos, con quién nos asociamos y con quién establecemos vínculos de cooperación. Eso pudiera ser válido, pero resulta que esa autonomía y esa libertad está regulada por leyes internas, entre ellas la Constitución. Entonces hay aspectos, hay áreas, hay espacios de toma de decisiones que no deberían estar bajo ninguna circunstancia influidas por ninguna potencia extranjera, por ningún país extranjero, por ninguna autoridad extranjera, tanto por mandato constitucional como por principios geopolíticos, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto si realmente ingresan esas tropas rusas a Venezuela? ¿Cuál es el impacto que puede tener esto a nivel internacional si avanza el conflicto de Ucrania, pero también involucrando a Venezuela como, digamos, una... clave? Okay, sería muy grave porque Venezuela tiene una ubicación geográfica privilegiada al norte de América del Sur. Venezuela, por su ubicación geográfica, tiene muy fácil acceso tanto al norte del continente americano como hacia Europa, inclusive hasta el continente africano. Tiene un control, una presencia casi total y muy avasallante sobre el área del Caribe, tiene incidencia sobre el área de Centroamérica. Sería prácticamente reeditar los tiempos de la Guerra Fría con un protagonismo muy lamentable para Venezuela. Sobre algo que quiero no quiero dejar pasar por debajo, y es el conflicto en Apure. ¿Cómo ve esa situación? Han muerto muchísimas personas, otros se han tenido que desplazar a otros países, Colombia, entre ellos, que es el más cercano. ¿Qué información maneja sobre esa situación de la presencia de guerrillas y de paramilitares en nuestro país también? Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. La frontera occidental de Venezuela siempre, durante toda la historia, ha estado muy acechada por grupos irregulares provenientes de Colombia. La diferencia fundamental está en que en estos tiempos pareciera haber una suerte de anuencia, una suerte de tolerancia para la presencia de ciertos grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, con el añadido de que el tiempo ha permitido que se creen grupos propios de Venezuela, que actúan exactamente de la misma manera que esos grupos irregulares colombianos.
Y eso es precisamente uno de los elementos que tiene que ver con la soberanía. La soberanía también es tener la capacidad de garantizar el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Eso también es soberanía y ahí también se ve una gran debilidad por parte del Estado. ¿Podemos recuperar eso o ya estamos...? No, siempre es recuperable. El tema es a qué costo. O sea, ¿cuánto nos va a costar recuperar eso? Mientras más tiempo pasa, esos grupos más se asientan, más bases se establecen, más raíces se echan y más difícil va a ser sacarlos. Con el agravante de que esos grupos se sustentan mucho en las necesidades de los grupos sociales que habitan en esa zona. Hay necesidades que obligan, por ejemplo, a niños, a jóvenes a muy temprana edad a inscribirse en las líneas o en las filas de estos grupos irregulares como mecanismo de subsistencia. Mientras no se acabe con esas necesidades sociales tan imperiosas que hay en toda esa región, pues más proclives estaremos siempre a ser cada vez más captados por estos grupos irregulares. ¿Ellos podrían arroparnos completamente? Yo espero que no. Yo espero que no, yo no quiero ni imaginarme ese escenario. Yo espero que no, de verdad espero que no. Venezuela en estos momentos es un conjunto como de 5 países dentro de un mismo territorio, ¿no? Y yo creo que hay varias de esas naciones dentro de este territorio que le harían una objeción muy grande a eso. Y yo espero que en algún momento la institución militar reaccione. Yo espero que en algún momento pues la Fuerza Armada recupere su verdadero rol para garantizar la seguridad y la paz de todo este país. Muchísimas gracias por acompañarnos en su espacio, el espacio de todos los venezolanos, que es Cara a Cara. Esto es una ventana sin censura para todos ustedes. Recuerden que también estamos en la web www.impactovenezuela.com, nuestras redes sociales @impactove, y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita de notificaciones para que siempre pueda recibir todo nuestro contenido. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos todos los domingos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.